Bueno, muy bien. Pues entonces el día de hoy vamos a tratar pues un tema que es muy interesante. Es un tema que es una cirugía pues que está considerada el gold standard en el tratamiento del glaucoma. Es una cirugía que hasta el momento, que hasta el día de hoy, no hay algo más que la pueda replicar en reducción de la presión intraocular. Entonces, pues es muy importante que conozcamos los principios básicos de esta cirugía, ¿vale? La trabeculectomía, pues ya tiene muchos años, se describe por primera vez en el 68. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Generar esta comunicación, esta fístula entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, y muy importante, que tuviera un mecanismo restrictivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir que se lleguen a presentar complicaciones, por ejemplo, hipotonía. Muy importante, ¿cuándo vamos a indicar este tipo de cirugía filtrante de trabeculectomía? En primera instancia, en un paciente en donde su tratamiento médico ya no fue eficaz. Lo tienes con el tratamiento máximo tolerado, muy importante. Hay pacientes que puede ser que no toleren ciertos medicamentos o que tengan alergia a los mismos. Si tenemos datos de progresión, que tengamos una presión intraocular basal que no la tengamos en metas, o que tengamos una presión intraocular muy alta, que esto ya pueda poner en riesgo esas células ganglionares y por ende pérdida visual. Ahí también podemos indicar una trabeculectomía. Y luego me dirán, pero bueno, ¿y cómo puedo saber cuál es la presión intraocular meta? Cada uno de los grupos de estudio hacen su análisis y cada uno de ellos tiene sus presiones intraoculares meta. En realidad el rango pues es bastante similar si se fijan a la Comisión Europea, si va a nivel la de Canadá, también es muy similar. Pero bueno, de manera general, ante un daño leve, ¿qué reducción de la presión tenemos que encontrar? Pues tenemos que conseguir 25 o más, una piometa de 18 y un rango de 16 a 21. ¿Qué podemos ofrecer? Medicación o trabeculoplastia láser. Ahora que revisemos el estudio de Light, vamos a poder hablar mucho más del SLT. Un daño moderado, 30 o más, la presión media meta de 16, un rango de 14 a 18. Y ya cuando tenemos un daño avanzado, hay que hacer una reducción mucho más importante de 30 a 50, con una media de 12 y también un rango de 8 a 13. Daño moderado avanzado, pues ya podemos considerar tratamientos quirúrgicos o láser un poco más invasivo, como el micropulsado transescleral. Bien, ¿cuál es nuestro paciente ideal para ofrecerle una trabeculectomía? Aquel mayor de 40 años, que sea fáquico, sin historia previa de cirugías oculares y sin antecedentes inflamatorios oculares. Ese sería nuestro paciente ideal para ofrecerle este tipo de cirugía, aunque en la mayoría de los casos no vamos a encontrar todas estas características. Bien, la técnica quirúrgica, les voy a mostrar aquí muy resumido de cómo se hace o cómo hacía yo la técnica de trabeculectomía. En primera instancia, siempre coloco una rienda de Vicryl, esto para que me dé una muy buena área de exposición del campo quirúrgico. Una disección de todo el sector superior. Si se fijan, aquí estoy haciendo una disección a nivel o el primer corte a nivel del limbo. Se describen dos técnicas, una base limbo y una base fornix. Enseguida les voy a explicar porque luego a veces esto puede confundir un poco. Pero bueno, el corte es a nivel de limbo y se hace una extensión posterior. Y lo más importante aquí es que hagan una muy buena disección posterior, porque lo que quieren es tener una bula que esté ligeramente elevada y difusa posterior. Esa es la mejor morfología de una bula de filtración. No quieren tener una bula anterior muy elevada porque eso es un riesgo de que se enquiste.
Entonces, toda esa disección, posteriormente se hace una escarificación. Aquí me salté un paso antes de hacer el flap o justo después de hacer el flap, lo ideal es colocar mitomicina, ¿vale? ¿Cómo se coloca la mitomicina? Con esponjas. Lo ideal es utilizar esponjas de alcohol polivinílico porque esas esponjas no se van a fragmentar. Las otras esponjas que en ocasiones nos pasan, que son de meticel, esas pueden fragmentarse y es muy peligroso que quede algún fragmento de esta esponja con mitomicina debajo de la conjuntiva porque, bueno, esto puede generar toxicidad, incluso se puede perforar ahí esa zona. Entonces, después hacemos el marcaje del flap, por lo regular de forma rectangular, puede ser triangular, en realidad no hay una forma específica, con que quede bien, no hay inconveniente. Se hace la disección con el crescent y muy importante, si se fijan, aquí la delimitación del flap nunca llegó hasta la córnea, ¿vale? Siempre tiene que quedar un pedacito antes de córnea clara, esto para obtener una filtración lo más posterior posible. Bueno, ahí se va levantando el flap, ahí ya se puede introducir un poquito más hacia córnea clara y una paracentesis. Entramos a cámara anterior, hacemos la esclerotomía y hay que regresar el iris para evidenciar dónde se encuentra el esfínter de la pupila. Siempre hay que regresarlo para no dañarlo. Tomamos la base y hacemos un corte. Ponemos nuestros puntos a cada lado del flap y pues lo cerramos. Hay una técnica en donde dice que puedes poner las suturas antes de hacer la entrada a cámara anterior. También eso ayuda porque te ayuda a mantener una cámara en la descompresión. Puedes cerrarlo antes y esto evita que la hipotonía se prolongue más tiempo. Y ya posteriormente se cierra la conjuntiva. Obviamente en todos estos pasos tienes que estar comprobando que la cámara anterior se mantenga estable, que no esté filtrando de más, que esté filtrando de manera adecuada. Se cierra conjuntiva, hay que evidenciar que no haya presencia de Seidel y posteriormente se puede hacer un pequeño masaje a los lados para evaluar la filtración. Se forma cámara y justo ahí se ve que filtra. Bien. Hablando de la técnica quirúrgica, pues para los que somos de glaucoma, tenemos esta Biblia de la trabeculectomía, que es del Murphys Safer Surgery System, en donde ellos muy sistemáticamente hicieron una serie de pasos, hicieron sus estudios de investigación y determinaron cuál era la técnica quirúrgica, qué concentración de mitomicina que alcanzaba el mayor porcentaje de éxito en sus pacientes. Y les voy a poner las perlas de este estudio. En primera instancia, el sitio quirúrgico tiene que ser superior. ¿Por qué superior? Porque ellos evaluaron que bulas interpalpebrales o inferiores corrían el riesgo de hasta 10 veces más riesgo de endoftalmitis. Además, la iridectomía en M12 va a generar que esté bien cubierta por el párpado y esto nos puede evitar molestias visuales también. La incisión. Cuando se dice que es base fornix, la incisión la hacemos a nivel del limbo y la base va a quedar justo en el fornix. Caso contrario, cuando se dice base limbo, quiere decir que el corte se hace en lo profundo, ¿vale? ¿Y cuál utilizamos? Pues base fornix. En realidad, yo nunca he visto a un cirujano que haga una base limbo. Tal vez alguien ya de la vieja escuela sí puedan ver que lo realice, pero lo ideal sería base fornix. Y aquí tenemos una tabla muy interesante que hace la comparativa entre las dos técnicas. Base Fornix, pues es más fácil y rápida de realizar. Base Fornix te genera una mayor visualización de la zona quirúrgica. El área de disección es más pequeña. El uso de antifibróticos aquí sí es más fácil cuando se utiliza base limbo. Si tenemos que reoperar, es más fácil en base Fornix. Y este punto es muy importante, la morfología de la bula. Aquí vamos a obtener una bula mucho más posterior y difusa, que es muy importante para obtener a largo plazo una mejor reducción de la presión
y el riesgo de que haya fuga, pues bueno, es menor si se utiliza base limbo. Si se fijan, esta es una imagen muy interesante de una cirugía en donde ellos destecharon toda la parte superior y encontraron que había un flujo muy anterior. Todo esto generó que se hiciera una bula quística con un filtro, con una filtración muy anterior y que nos genera pues este anillo de cicatrización que se le conoce como el anillo de acero, el ring of steel. Bien, el flap escleral, ellos lo mencionan como rectangular, de un 50% del grosor corneal, y las medidas de 3.5 a 4.5. Yo creo que aquí es donde más variabilidad van a encontrar entre cada cirujano, dependiendo la escuela. No hay uno bueno, no hay uno malo, con que quede bien, no hay ningún inconveniente. Esto sí es importante, que las incisiones no lleguen al limbo para obtener ese flujo posterior, como se hace evidente en esta imagen. Bien, los antifibróticos, esto es muy importante. Esta es una tabla muy interesante que nos habla acerca del uso de mitomicina y de 5-FU. Y ellos dicen, si tienes un paciente con muy bajo riesgo, que no tiene factores de riesgo, que el uso de medicamentos hipotensores ha sido mínimo, por ejemplo, solamente un beta bloqueador, y es mayor de 70, puedes incluso no utilizar un antifibrótico o puedes utilizar 5-FU. En el caso de que tengas ya un paciente con un riesgo intermedio, como cuál, aquel paciente que ya de manera crónica estuvo utilizando medicamentos hipotensores, aquel paciente que ya haya tenido una cirugía previa, por ejemplo, de catarata, que tenga otros factores de riesgo, ahí ya puedes utilizar mitomicina. Y si se fijan, es a una concentración un tanto baja, 0.2 miligramos. Ahora bien, si ya tienes un paciente que tiene mayor factor de riesgo, la dosis que ellos sugieren es de 0.5 miligramos. ¿Como en qué casos? Pues aquellos pacientes que ya tuvieron alguna trabeculectomía fallida, que ya tienes una cirugía combinada, por ejemplo, cirugía de catarata, o que tenga algún otro proceso o mayores factores de riesgo, aquí es donde ya puedes utilizar esta concentración de mitomicina. Bien. Antes de pasar a esto, muy importante, el tiempo que van a dejar las esponjas de manera subconjuntival en el espacio de la filtración es durante 3 minutos. Hay evidencia que dejarlo más tiempo no va a generar que haya una mayor reducción en el proceso de cicatrización, solamente podríamos estar generando un mayor riesgo de complicaciones por el uso de la mitomicina. Y muy importante, lavar. Después de que se retiran las esponjas y se cuentan, hay que lavar toda la zona por lo menos con 20 cc de solución salina. Yo lo hago con 30. Bien. Perdón, doctor, ¿podría repetir el tiempo que hay que dejar la mitomicina? Sí, la mitomicina, una vez que ya tienes tus esponjas sumergidas en el medicamento y las dejas en el espacio subconjuntival, hay que dejarlas durante 3 minutos, ¿vale? Y bien importante que te cuenten, y a los 3 minutos hay que hacer el retiro de las esponjas y contarlas, muy, muy importante. Una vez que hiciste el retiro de las esponjas, hay que lavar con solución salina por lo menos 20 cc de solución. Perfecto. La división Doctor, una listo. pregunta. Sí, adelante. O sea, ¿usted a los pacientes de primera vez utiliza mitomicina al 0.2 y a los subsecuentes 0.5 o usted en su práctica utiliza otro estándar? Pues mira, por lo regular, como la cirugía de trabeculectomía la indicamos o la indico ya en aquel paciente que lleva años de uso crónico de medicamentos, que tal vez lo voy a someter a una cirugía combinada, yo ya le pongo una dosis. Nosotros por escuela utilizábamos 0.4 miligramos. Entonces, de primera instancia, a casi todos los pacientes utilizaba esa dosis. Ok, gracias, doctor. Bien. Entonces, pues ya realizaron su cirugía, quedó espectacular, hicieron su video, quedó muy bonita, la bula de filtración quedó al 100. Pero, ¿qué creen? Ahora viene la parte más difícil. ¿Quién me dice cuál es la parte más difícil de una trabeculectomía?
control de la control cicatrización. quirúrgico. El seguimiento de la trave es lo más difícil. El cuidado posoperatorio, estar viendo que no se cicatrice, que mantenga presiones adecuadas, es lo más tedioso y es lo más difícil de la cirugía de trave. Bien, entonces, hablando de este manejo posoperatorio como primer punto, muy importante retirar todos los medicamentos hipotensores. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero y lo que busco es que esta cirugía, que su nombre lo dice, filtrante, esté filtrando la mayor cantidad de acuoso posible. Esto es un punto bien elemental. Se ha establecido incluso que se podría retirar todos los medicamentos hipotensores un mes previo a la cirugía. Si se tiene una presión intraocular que ponga en riesgo la visión, se pueden utilizar inhibidores de anhidrasa carbónica de manera oral y suspenderlos posterior a la cirugía. ¿Para qué? Bueno, el tiempo de vida de la acetazolamida, por ejemplo, es muy corto, entonces que se restablezca el flujo de humor acuoso es mucho más rápido. En comparación, si se tiene al paciente de uso crónico, por ejemplo, con el timolol, ¿quién me dice cuál es el tiempo de lavado del timolol? 6 semanas. Menos, con 4 semanas ya puedes incluso decir que se lavó por completo el uso del timolol. Entonces, si se fijan, si ustedes lo suspendieron justo después de la cirugía, pues el medicamento aún va a estar haciendo efecto. Bien, 3 medicamentos que vamos a utilizar. Cicloplégico. Este se puede utilizar durante una semana. ¿Para qué? Para evitar cámara plana. No en todos los casos lo utilizamos. ¿En quién principalmente? En aquellos pacientes con riesgo. Por ejemplo, hipermétropes altos, cámaras estrechas o longitud axial muy corta. Principalmente ellos se encuentran en riesgo de cámaras planas. Antibiótico hasta por 4 semanas. Y los esteroides. El esteroide es bien importante. El esteroide es el que también nos va a estar ayudando a modular el proceso de cicatrización. Durante las primeras semanas, la cicatrización y esta modulación adecuada es lo que nos va a determinar mucho el éxito de una cirugía. Cada hora durante la primera semana y posteriormente ya nos podemos ir en dosis reducción, dependiendo cada paciente, dependiendo su edad, dependiendo su tipo de glaucoma, desde cada 2 a 6 meses. Si tenemos un paciente que tiene un glaucoma que fue secundario a un proceso uveítico, pues bueno, en ellos vamos a estar utilizando este tipo de medicamento durante un periodo mucho más largo. Bien. Y pues un punto clave es reconocer las complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos presentar? De primera instancia vamos a hablar de las complicaciones tempranas que se presentan de días a semanas. Caso, tenemos un paciente que se operó a la semana y tenemos una presión intraocular muy baja. Tenemos 2 posibilidades. Muy baja por debajo de 6. ¿Cuáles son nuestras 2 posibilidades? 1, una disminución en la producción del humor acuoso y 2, un aumento en el flujo de salida. ¿Por qué causa podría tener una disminución en la producción del acuoso? Pues ya lo establecimos, ¿no? El uso crónico de medicamentos hipotensores puede ser una de las causas. Una toxicidad por el uso de mitomicina a nivel del cuerpo ciliar te puede generar una reducción en la producción del humor acuoso. Y la otra, pues que haya un aumento en el flujo de salida y tenemos que identificar la zona. Bien, lo primero que hacemos es identificar la bula. ¿Cómo está nuestra bula? ¿Está muy formada, está elevada, está grande o está totalmente plana? Si tenemos una presión intraocular baja y tenemos una bula plana, ¿qué tenemos que buscar? La presencia de Seidel. Lo buscamos con fluoresceína, aplicando la tira directamente a la zona de la incisión a nivel del limbo para buscar la presencia de Seidel. Si ya vimos que tiene una presión intraocular baja y no hay presencia de Seidel, pues que hay que descartar también una hemorragia supracoroidea o un desprendimiento de coroides. Muy importante, también puede ser una causa de hipotonía. No hay nada de eso, pues podemos tener un aqueous shutdown, que es esta
Esto que ya les comentaba del uso crónico de los hipotensores o también por la mitomicina. Por lo regular, esta alteración se resuelve de espontáneo. Una medida que nosotros podemos utilizar pues es suspender los medicamentos y modificarlos por inhibidores de anhidrasa carbónica oral. Entonces, mismo caso, presión intraocular baja, pero encontraron que hay Seidel. Pues, ¿qué podemos hacer? 1. Disminuir la dosis de esteroide para que aumente el proceso de cicatrización y colocar un lente de contacto. Esto puede ser nuestro primer manejo. Ahora bien, ¿cuándo podemos considerar hacer una reintervención? Bueno, si no hay una mejoría en 2 a 3 semanas, ya lo puedes considerar, pero si se utilizó mitomicina, que es prácticamente en casi todos los casos, hay que hacer una intervención mucho más temprana. ¿Cuánto tiempo les daba yo por lo regular? Depende. Si teníamos una cámara plana que estuviera haciendo contacto, ahí sí era mucho antes, 2, 3 días. ¿Por qué? Porque si esa cámara plana continúa, se van a formar sinequias y además puedes tener mucha pérdida endotelial. Si tu cámara se mantiene, aunque sea un poquito formada, bueno, el riesgo de sinequias disminuye y ahí ya le puedo dar un poquito más de tiempo. Pero si a la semana no se resolvió, mejor pasarlo a colocar puntos. Bien, ahora, una sobrefiltración temprana. Tenemos una presión intraocular baja, no se encuentra en cero y tienes una cámara formada. Intervenciones también, una disminución en la dosis de esteroide y 2 supresores de acuoso. Tal vez esto pueda sonar como, como raro, ¿no? O sea, ¿por qué a una trabeculectomía que está sobrefiltrando y que está la presión bien bajita, le voy a agregar un supresor del acuoso? Bueno, es por el mismo principio que nosotros comentamos. Entre mayor filtración haya, menor es el riesgo de que se fibrose esa bula. Entonces, en este caso, lo que quiero es buscar o busco que haya esa cicatrización para que me controle la presión intraocular. Entonces, yo al reducir la producción del acuoso va a salir menos y eso puede generar que la cicatrización sea un poco más pronta para ayudarme a controlar esa sobrefiltración. Lo que se comentaba de los agentes reversibles rápidos, ya lo comentamos. Parche hemático. También en la literatura está escrito acerca del parche hemático, que lo puedes colocar justo por debajo de la bula. Nosotros lo intentamos como en 3 pacientes y les voy a ser sincero, nunca funcionó. Entonces yo tengo mis reservas con el parche hemático. Hay quienes dicen si funcionan, a mí no me funcionó, entonces pues no soy tan fan de colocarles un parche hemático. Bien, si tenemos una sutura floja, también la suturolisis. El periodo de ventana de la suturolisis, lo ideal es de la semana a las 3 semanas. Si se realiza antes de la primera semana, hay un riesgo de que se presente hipotonía. Si lo hacemos después de las 3 semanas, incluso se puede alargar a las 4 semanas. Posteriormente, en realidad, el efecto es muy pobre. Ya me pasó también una vez un paciente que tenía su presión intraocular muy elevada, estaba dentro del periodo. 2 puntos de sutura. Hacía masaje y disminuía muy bien. Y dije, bueno, pues de una vez le voy a quitar los 2 puntos. Pues error. Le quito los 2 puntos si hay una filtración excesiva y la presión intraocular se me va a 3. Entonces, siempre es recomendable primero quitar un punto de sutura, hacer un poco de masaje y ver en cuánto se mantiene la presión intraocular. Bien. Ahora, un caso en donde tenemos presión intraocular baja, está hipotónico y además tenemos una cámara plana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues descartar un desprendimiento coroideo, una hemorragia supracoroidea. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, el primer manejo son esteroides. Se puede iniciar con una transeptal, también con esteroides tópicos. En caso de que no haya una resolución, pues bueno, ya se puede considerar un drenaje.
Y si ya es muy importante y se están tocando también todas estas, si ya hay toque entre coroides, pues bueno, ahí ya se puede considerar también el drenaje. Bien, esto fue en cuanto a presión baja. Ahora, caso contrario, tenemos una presión intraocular alta. ¿Qué nos indica esto? Solamente una opción, que hay una zona de restricción del flujo de salida del humor acuoso. Primer punto que tenemos que evaluar, nuestra cámara. Si tienes una presión intraocular alta y tienes una cámara plana, lo primero que tienes que hacer es descartar un glaucoma maligno, ¿vale? Es muy importante poder hacer una distinción adecuada. Si hacemos un diagnóstico erróneo pensando en que ese paciente está bloqueado y le dejamos pilocarpina para hacerle una iridotomía o algo, vamos a complicar y vamos a exacerbar este cuadro de glaucoma maligno. ¿Por qué? Porque les estamos retirando toda esa zona de resistencia del diafragma iridiano, iridio lenticular en este caso, si es que hicieron cirugía combinada, y entonces vamos a exacerbar el glaucoma maligno. Y otro punto muy importante que he visto y pregunto a todos mis residentes y casi nadie lo hace. Evaluar el lumen de la esclerotomía. Muy importante. Si se puede obstruir por iris, se puede obstruir por vítreo o un lumen incompleto. Si yo tengo un paciente con una bula plana y digo, uy, ya no está filtrando y le estoy haciendo a cada rato needlings, pero el problema es porque tengo vítreo o iris entrampado, pues bueno, no voy a solucionar el problema, ¿sale? Entonces, bien importante hacer una gonioscopía. Entonces, sigo con la presión intraocular alta. Mi ostium ya le hice la gonioscopía y está permeable. Tengo una cámara formada, pero mi bula está plana. Entonces, tengo un bloqueo de salida. ¿En dónde se encuentra? Pues a nivel del flap. Lo principal o las dos opciones que tenemos es por una sutura muy apretada o por la presencia de fibrina. ¿Qué podemos estar utilizando aquí? El masaje ocular. El masaje ocular nos es de mucha ayuda porque vamos a estar haciendo que los bordes de este flap se desalineen para que haya esa salida del humor acuoso y esto nos va a estar ayudando a que se forme pues la bula. Y si no, podemos ya considerar una suturólisis, como les comentaba, de la semana a las 3 semanas, es el periodo de ventana ideal. Bien. Este diagrama es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este diagrama resume todo el manejo posoperatorio que tienen que conocer. Tómenle foto, ténganlo ahí en su celular, porque esto les va a dar todas las pistas diagnósticas que ustedes tienen que saber en el manejo posoperatorio de una trabeculectomía. ¿Y cómo se resume? Este diagrama empieza por la cámara anterior. ¿Cómo está mi cámara anterior? ¿Está formada o está plana? En el caso de que esté formada, la presión intraocular, ¿cómo se encuentra? ¿Alta o baja? Digamos que en mi cámara formada, presión intraocular alta, la bula. Hay que estar evaluando esa bula, cómo se encuentra, formada o plana. Si está formada, muy probablemente es que esté enquistada. Si está plana, goniotomía. Como tengo el ostium, está obstruido o está abierto. Si está abierto, pues quiere decir que tengo unas suturas o un flap muy apretado. Si está ocluido, probablemente, bueno, puede ser por iris o puede ser por vítreo o por cualquier cosa que esté obstruyendo ahí la zona, ¿vale? Mismo caso, cámara formada, presión intraocular baja, la bula. ¿Cómo está? ¿Formada o plana? Si está formada, puede ser esperado o tengo una sobrefiltración. Si está plana, hay que evaluar Seidel. No hay Seidel, puedo tener una shutdown, ya vimos cuáles son las causas y por lo regular cómo se soluciona. O puede ser porque la herida no la afronté bien y tenemos que poner puntos de sutura. Ahora nos vamos al caso de la cámara anterior plana. ¿Cómo tenemos la presión intraocular? Alta. ¿Cómo está la bula? ¿Está formada? Bueno, hay que buscar o hay que dilatar al paciente para evaluar el fondo.
Si está normal, hay que evaluar la iridectomía, si está bloqueada o si está abierta. Si está abierta, ¿qué podemos tener? Hay que descartar un glaucoma maligno o, si no, pues un bloqueo pupilar. Es bien importante hacer la distinción entre estas dos entidades porque esto puede generar muchas complicaciones. Y en último caso, cámara anterior formada, presión intraocular baja. ¿Cómo tengo la bula? Elevada, pues hay una sobrefiltración. Si está plana, tengo que evaluar por fuga. Si hay Seidel, pues hay que resolverlo. Y si no hay Seidel, hay que dilatar al paciente y hay que buscar que no haya la presencia de un desprendimiento de coroides. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan, inquietudes? Buenos Doc, días, doctor. buenos días. Yo tengo una duda. Sí. En el caso de un paciente que se realizó, por ejemplo, un láser micropulsado transescleral, a la hora de hacer pues, la cirugía, la trave, ¿qué precauciones habría que tener? ¿Habría que utilizar más mitomicina, menos mitomicina? ¿Va a estar más adelgazada la esclera? ¿Qué recomendaciones hay ahí? Bueno, en realidad el láser micropulsado pues es muy noble. Si se utiliza bajo los parámetros adecuados, el tiempo de sobrevida puede ser de 1 año a 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque es ciclo modulador y no es ciclo destructivo. No se tiene ninguna consideración especial si ya tuvo un láser micropulsado. Vas a hacer tu mismo procedimiento como ya lo tenías considerado. Eso sí, como ya tuvo una cirugía fallida, la dosis de mitomicina ya lo puedes utilizar con un paciente de alto riesgo, es decir, de 0.4 miligramos a 0.5 miligramos. Eso sí, sería tal vez la única consideración. Súper, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Doc, yo tengo una duda. Sí, Lo que pasa es que estaba viendo videos de Traves sí, y varios de ellos hayan puesto un tipo de sutura que es ajustable, sí. un poco traumática a la hora de ponerla. ¿Usted tiene alguna experiencia en eso? Y porque la recomiendan mucho en el hecho pues del seguimiento, pues de que la puedes ajustar. Sí, yo no la he hecho con suturas ajustables. Una de mis becarias una vez lo intentó y la verdad es que es medio complejo su manejo. ¿Por qué? Porque el tiempo quirúrgico se va casi como al doble y tienes que tener pues unas pincitas como muy especializadas para que puedas tomar la sutura sobre la conjuntiva y poder estarlas ajustando. Teóricamente, y los que la describen dicen que es muy útil. Yo en lo personal, mi experiencia ha sido solamente un caso, entonces pues no tendría mucho, mi experiencia es muy limitada en ese aspecto. Pero sí, sí está reportado y teóricamente es un manejo mucho más fácil porque pues tú estás regulando esa parte. Muchas gracias, Doc. Doctor, buenos Sí, días. Una buen consulta día. con respecto al flap. He Sí, visto igual varias cirugías y varias escuelas de realización de trabeculectomía y me he fijado mucho en que unos hacen un flap y los otros hacen un flap dos flaps, uno con base invertida, uno hacia la limbo y otro hacia el fornix. Y me fijé que usted solamente hace un flap y usa una pinza sacabocado para hacer la esclerotomía. sí. ¿Tiene experiencia usted con la realización del otro tipo de flap o no? Bueno, es que en trabeculectomía solamente haces un flap. Tal vez la otra técnica a la que te refieres es la EPNP, la esclerotomía profunda no penetrante. En ese tipo de cirugía, que también es una cirugía filtrante, ahí sí tienes que hacer 2 flaps. No sé si sea esa a la que te refieres o qué técnica viste. Pues sí, es esa, correcto. La Ah, bueno. EPNP. Ajá, en ese caso sí se hacen 2 flaps, haces uno superficial como de un 30% del grosor y luego haces uno profundo. Ese profundo es casi que llegue hasta el tejido uveal. ¿Por qué? Porque lo que tienes que poder identificar es el techo del canal de Schlemm. Una Correcto. vez que llegas antes, un poquito antes del limbo quirúrgico,
ahí hay que hacer un destechamiento de todo el canal de Schlemm. Y una de las características, y que su nombre lo dice, es que no vas a penetrar a cámara. Entonces no haces iridectomía, las cámaras se mantienen mucho más estables, pero eso sí, el poder de filtración es mucho menor. Se va a encontrar en alrededor de, los gringos lo ponen como los mid-tens. Entonces, ese tipo de cirugía tienes que tener ángulo abierto, sí o sí, y por lo regular se indica a pacientes con un daño moderado. En un daño muy severo, en donde ya tengas que tener una reducción mucho mayor de la presión, ya no te serviría. Pero sí, es una técnica muy interesante y también está bien descrita. Muy bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No, de qué. ¿Alguien más? Doc, justo estaba viendo que en esa técnica, en la esclerectomía profunda no perforante, hay Ujú. como una nueva técnica con un implante de gel que se llama Hologen, que Ajá. ponen en la ámpula. No sé si se puede aplicar eso para una trave, si usted lo ha probado o no sé. Bueno, es que ese implante lo colocas justo por debajo del flap y es para evitar que se cicatrice el flap. En trabeculectomía, en realidad, como tienes esa comunicación constante, no, yo no lo he visto que nadie lo coloque o no he leído una técnica. Tal vez por ahí haya algún autor que sí lo haya hecho. Yo en lo particular no. Si lo que buscas es un dispositivo que te ayude para una trabeculectomía más segura, lo Ajá. ideal o lo que podrías utilizar es algo que se llama implante express. ¿Alguien ha escuchado de este Sí, sí, implante? una Es de valvulita que se Alcon. pone en la incisión de una trabeculectomía que es metálico, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Ese dispositivo, haz de cuenta que vas a hacer toda tu cirugía como la trave habitual, pero no vas a entrar a cámara anterior. Ese dispositivo viene ya precargado y se mete directamente debajo del flap y hasta la cámara anterior. ¿Qué obtienes con esto? Pues también no vas a tener hipotonía, vas a tener un flujo más controlado, no vas a tener cámara plana. Por ejemplo, en aquellos que tienen un daño avanzado que quieres evitar el wipeout por descompresión, sería un buen caso. Entonces, más bien, ese podría ser un dispositivo que se podría utilizar en trave, no tanto el gel. Ok, gracias, Doc. Muy bien. Bueno, correcto. Pues entonces lo dejamos por hoy. Mañana es jueves, pues mañana vemos implante de válvula de Ahmed, ¿vale?